reposo de Dios. Y la Biblia es específica en Hebreos capítulo 4, donde dice que los que hemos creído hemos entrado a ese reposo, ¿sí? Y luego dice que así como Dios reposó de sus obras, también nosotros hemos descansado de hacer obras. Es decir, la escritura ahí lo que está diciendo es de alcanzar la salvación por otros medios. Hay una sola manera y es por fe. Eso es lo que Dios establece y así es que Dios lo hace. Y había dicho yo que en el Antiguo Testamento la palabra del Señor, cuando Dios le hace la promesa al pueblo de Canaán, digo al pueblo de Israel, los llevaba a Canaán. Canaán es la tierra prometida. En ese tiempo Canaán era el reposo del pueblo de Israel, ¿verdad? Eso era una sombra de lo que iba a pasar con la iglesia. Que así como Canaán era el reposo para el pueblo de Israel, así Jesucristo es el reposo para nosotros que hemos creído en Él. Amén. Entonces hemos establecido que el reposo es tener descanso, ¿sí? Descansar, tener quietud, tener tranquilidad y confiar y descansar en lo que Dios dice que ha hecho en una obra terminada, poderosa en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, el Señor me habló acerca de esto. El Señor me habló de aceleramiento. Y yo lo había compartido, ya lo he compartido con mi esposa y con otros hermanos. El Señor me habló hace un tiempo atrás acerca de aceleramiento, ¿ok? Pero en reposo. Me parece una contradicción, porque yo sé que la gente se esfuerza por sus propios medios, ¿no? Se esfuerza para conseguir, para alcanzar, para hacer. Y la Biblia dice que ellos cuentan con sus propios recursos, como dijo Caleb, ¿sí? Cuentan con sus recursos, el refugio de ellos se ha apartado, ellos cuentan con su fuerza humana, con la capacidad, con lo que ellos pueden hacer. Pero nosotros no. Nosotros no. La Biblia dice que nosotros estamos completos en Cristo. Amén. Y es Él el que nos provee todo lo que nosotros necesitamos. Sí, Señor. Amén, amén. Todo lo que nosotros anhelamos. Eso está en el corazón de Dios. Alabado Dios. Y eso tiene un tiempo específico en donde Dios empieza a hacer cosas. Hoy, cuando estaban cantando las hermanas, empezaron a cantar acerca de los tiempos finales. Entonces, San Mateo capítulo 24, el Señor Jesús advierte sobre esto. San Mateo capítulo 24, Jesús responde 3 preguntas. La destrucción del templo, que sucedió en el año 70 después de Cristo. Respondió a la pregunta de la segunda venida de Jesús y el fin. Advirtió sobre engaños de índole religiosa, conflictos sociales y políticos, desastres y calamidades. Advirtió sobre falsos maestros y profetas, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, pandemias. Pero hay algo importantísimo que Él dijo: mirad que no os turbéis. Esto es para la iglesia. Miren que no se turben. O sea, cuando el Señor empieza a hablar sobre estas cosas, está hablando evidentemente acerca del tiempo final. Y nosotros como iglesia creemos que estamos justamente en ese tiempo. Nosotros creemos como iglesia que Jesucristo regresa en cualquier momento por la iglesia. Amén. Todo esto que está aconteciendo no es más que una de las señales establecidas por el Señor Jesucristo. Usted la va a encontrar en San Mateo, San Lucas, San Marcos. Y son las mismas palabras que el Señor usa. Son las mismas advertencias, son las mismas señales que se habla. Entonces hoy estamos viendo nosotros, no sé si usted se ha percatado, pero es un aumento de maldad. Es un aceleramiento que nosotros hemos visto desde hace años atrás. De hecho, cuando yo leí Amós 9:11, curiosamente es el número de emergencia. Cuando pasó lo que pasó aquí en Estados Unidos acerca de las torres, muchos concuerdan en que las cosas no fueron igual. De ahí para adelante empezaron a haber cambios terribles, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Empezaron a desatarse espíritus de estos terroristas. Y empezó a desatarse una maldad a nivel mundial. Entonces, hoy en día estamos parados justamente en ese escenario, en donde oímos nosotros rumores, amenazas de guerra, nación contra nación, y nosotros vemos cómo las noticias están saturadas de estas noticias. Los noticieros hablan de esto. Y para nosotros no es nada nuevo. Esto es una señal de los tiempos finales. Pero entonces el Señor Jesús dijo que esto era ¿qué? Necesario que pasara.
Amén. Esto era necesario que pasara y así está pasando. Entonces, a medida que el tiempo avanza, a medida que estas cosas se están dando, por el otro lado, el Señor también está avanzando en sus promesas que le ha hecho a la iglesia. Y una de las promesas que el Señor hizo es ¿cómo se llama? La restauración del tabernáculo de David que está caído. Cuando el Señor Jesús empezó a hablar de estas cosas, evidentemente Él sabía que en ese momento los discípulos muy pocos iban a entender. Muy pocos iban a entender. Porque empezaron a hacerle preguntas y preguntas y preguntas. Entonces llega un momento donde el Señor les dice, no se turben. Entonces estamos viendo este aumento por un lado de maldad, pero por el otro lado nosotros tenemos que abrir nuestros ojos que también Dios está acelerando en las cosas de Dios. En el tabernáculo de David. Cuando la Biblia habla del tabernáculo de David, somos nosotros. Somos la iglesia. ¿Ok? Entonces cuando hablamos del tabernáculo de David que está caído, y el Señor fue específico cuando Él dice, habla de grietas. Y hoy estamos viendo que hay rupturas, que hay grietas, no solamente a nivel mundial, sino a nivel iglesia y a nivel personal como iglesia. Hay rupturas, hermanos, no nos vamos a engañar. A nivel familia, a nivel personal. Entonces, esta palabra es una palabra muy poderosa que el Señor me dio hace tiempo atrás, y en donde el Señor empezó a administrarme acerca del tabernáculo de David. Y si nosotros no entendemos lo del tabernáculo, no podemos entender efectivamente la promesa de Dios, el proceso que Dios está llevando con nosotros, cómo Dios está llevando adelante su palabra, su promesa, y cómo está acelerando, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Amén. Que Dios está acelerando. Parece contradicción porque la Biblia habla del reposo de Dios. Dios quiere que nosotros estemos quietos, confiados en la promesa de Dios, en lo que Él está haciendo, en lo que Él va a hacer. Pero Él no ha dejado de trabajar. La Biblia dice que Él reposó, pero de sus obras. Pero en cuanto a la iglesia, Él está activamente trabajando poderosamente. Entonces, yo hice como una recapitular, se dice, acerca del tabernáculo de David. En 1 Samuel, capítulo 4, verso 1, los filisteos presentan batalla contra Israel y los vencen, matando a 4,000 hombres. Los ancianos dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos el arca del pacto para que nos salve de nuestros enemigos. Esto es muy interesante, muy poderoso, porque lo que ellos no entendían, o lo que a ellos se les había olvidado, que el arca representaba la misma persona de Jesucristo, era la misma persona de Dios. Entonces nosotros, si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, si tenemos a Cristo de una forma superficial, es decir, aquí en la mente nada más, y no desde nuestro corazón, eso no va a funcionar. Vamos a ser derrotados por nuestros enemigos. Eso no funciona. Entonces ellos necesitaban entender que lo que estaba con ellos no era cualquier cosa, era la misma presencia de Dios con ellos. En esos tiempos el ministerio de Samuel se estaba empezando, era bebé el ministerio de Samuel en esos días. Entonces fueron vencidos cuando ellos ordenan la batalla. Ahora bien, en el arca del pacto reposaba la mismísima persona de Jesucristo, que representaba la presencia de Dios, según Éxodo 25:10. Gracias, amor. Éxodo 25:10. En Éxodo 25:10 usted va a empezar a ver que habla detalladamente del arca del pacto de Dios. Vuelvo a repetir, si no entendemos nosotros estas cosas, no podemos entender cuando Dios está hablando acerca de la restauración del tabernáculo de David. Entonces, en Éxodo 25:10, es Dios el arquitecto quien le da con lujo de detalles a Moisés sobre sus materiales. Habla de los querubines. Los querubines dice que estaban encima del arca y con sus alas extendidas cubrían todo. Los querubines representan la santidad de Dios. Si usted se da cuenta en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que Dios puso querubines en ese lugar. Y una espada que se revolvía para guardar el árbol de la vida. La espada representa la justicia de Dios. Entonces, la Biblia habla de que el arca esta fue hecha de madera de acacia.
Y la madera de acacia dice que estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. Entonces aquí está el punto. La madera de acacia representa la persona de Jesús, su humanidad como hombre. Dios 100% hombre, y el oro representa la divinidad. Es Dios 100% hombre y es Dios 100% Dios. Algo muy poderoso que ellos muchas veces menospreciaron. Algo muy poderoso que muchas veces el arca del pacto de Dios no funcionó para ellos por no tener, alabado sea Dios, la revelación de Dios acerca de lo poderoso que andaba con ellos. Y nosotros estamos parados en esa misma situación. Hay algo muy poderoso dentro de nosotros que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está trabajando en la iglesia con poder para llevar a cabo los propósitos de Dios en nuestras vidas. Amén. Y si nosotros no entendemos lo poderoso que tenemos dentro, o sea, lo que Dios ha hecho con nosotros, va a ser muy difícil en cuanto a entender la restauración del tabernáculo de David. Porque la Biblia habla de rupturas, de grietas, de personas quebradas. Pero Dios habla de su restauración y no habla de una restauración normal, habla de una restauración apresurada. Eso es lo que estamos nosotros leyendo en el libro de Amós. Y esa es una profecía que no solamente se está cumpliendo, sino que se debe cumplir al pie de la letra, porque Dios no falla. Y muchas veces hacemos más énfasis en los juicios de Dios y en los juicios de Dios. Y nos centramos más en los juicios de Dios. Pero por el otro lado, Dios lleva adelante sus planes en cuanto a la restauración del arca de David, del tabernáculo de David. Ahora, nótese bien que habían muchos tabernáculos. Estaba el tabernáculo de Moisés. Estaba el tabernáculo de ese entonces. Había otro que era el de Herodes. Había muchos tabernáculos. Pero Dios no prometió. Si usted habla con un judío, para ellos Moisés es el grande. Es muy difícil que ellos pongan a David por encima de Moisés. Para ellos Moisés es el grande. Ahora, Dios no prometió restaurar el tabernáculo de Moisés, sino el tabernáculo de David. Que eso tiene que ver con la gracia, que eso tiene que ver con el nuevo pacto, eso tiene que ver con la iglesia, conmigo, con usted. Gloria a Dios. Entonces vemos nosotros que estaba el arca del pacto. Yo les compartí la vez pasada que adentro estaban las tablas. Que todo esto no es más que la representación de la rebelión del hombre contra Dios. Porque ahí vemos nosotros las tablas en donde la gente violó la ley de Dios. Violaron el pacto de Dios. Por eso es que surge un nuevo pacto, porque Dios dice que violaron el pacto, quebrantaron el pacto. Entonces vemos que se encuentran las tablas de la ley, el maná, el cual ellos rechazaron en el desierto. Cuando Dios los sostuvo con el maná, ellos empezaron a quejarse. Y todas estas cosas no eran más que la representación de Jesucristo mismo. Luego vemos que la gente se rebela contra un líder, contra Aarón. Y Dios tiene que hacer notorio que Dios respalda y que Dios levantó a este sacerdote Aarón. Reúne a todos los príncipes, reúne a los 12 en este lugar. Y Dios hace que la vara de Aarón florezca otra vez. Esto tiene que ver con Jesucristo mismo. Cuando Él muere, es sepultado y al tercer día resucita. Entonces todo esto hablaba de la persona de Jesucristo. Cuando vamos al Antiguo Testamento vamos a encontrar que el corazón de Dios estaba en su Hijo, no estaba en la ley. El corazón de Dios siempre estaba en su Hijo Jesucristo. Cuando Moisés estaba en el monte y Dios empieza a darle los detalles del arca, duraron tiempo hablando, pero estoy 100% seguro que Dios hablaba con Moisés acerca de su Hijo Jesucristo. No se tomó mucho tiempo para darle las leyes, porque se tomó mucho tiempo para darle detalladamente las medidas y los materiales del arca, lo cual representaría la misma presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí el pueblo de Israel? Presentan la batalla contra los filisteos y son vencidos. Caen 4,000 y se quejan porque Dios no está con ellos. Ellos dicen, traigamos el arca, porque si traemos el arca, entonces Dios los va a vencer a ellos. Y la Biblia dice que trajeron pues el arca a Israel, y Israel fue vencido otra vez, con gran mortandad de 30,000 muertos, incluyendo los hijos de Elí,
Ofni y Finés. Y por si fuera poco, el arca es capturada. Tras esta noticia muere Elí y también su nuera en el parto, llamando al niño Icabod. Traspasada es la gloria de Israel. Amén. Vea usted, hermano, aquí hay muerte, aquí hay tragedia. Por eso es que Dios habla de la reconstrucción o de la restauración del pacto o del arca, dice, como en el tiempo pasado. ¿Por qué? Porque estaba caído. ¿Por qué? Porque habían abandonado la presencia de Dios. Hacía falta un hombre de Dios. Hacía falta una persona con el corazón de Dios para entender, para poner su corazón en ese lugar, en la presencia de Dios. Por eso usted va a ver que Saúl no tuvo un corazón para la presencia de Dios. Por eso usted va a ver que David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Muchos creen que porque David era un hombre que era rápido para arrepentirse, pero eso no es así. Cuando él falló, pasó un año, y si no es que le caen, hubiera seguido oculto. Y si eso fuera así, hubieran otras personas que quizás fueron más rápidos que él para arrepentirse. Pero este hombre era un hombre conforme al corazón de Dios, por la revelación que él tenía acerca de lo que había en ese lugar, en el arca de Dios. Entonces caen otra vez 30,000 hombres. El arca de Dios, dice, destruye a Dagón y a los habitantes de Asdod con tumores. Dice, hay consternación y no quieren el arca y la envían a Gat. Y también fueron heridos en gran quebranto, desde el más chico al más grande con tumores. Usted lo va a ver eso en 1 Samuel 4, 1 Samuel 5. Amén. Después, dice, acordaron enviarla a Ecrón. Cuando ellos vieron que había destrucción, ellos dicen, no queremos esto aquí con nosotros. Aquí hay muerte. No sé qué es lo que pasa, ellos no entendían eso. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hacen? En Ecrón, pero ellos se anticiparon a enviar el arca de regreso a Israel, pues había luto por todos lados, de tal manera que el clamor llegó al cielo. En 1 Samuel 6:1, la Biblia dice que el arca permanece por 7 meses con los filisteos, y la devuelven en una carreta de vacas a Bet-Semes, en donde Dios los hirió de mortandad 50,070 hombres por ver mirado adentro del arca del pacto. O sea, lo que nosotros estamos viendo aquí es juicio de Dios. Esto que se entienda muy claro, hermano. Aquí estamos viendo nosotros el juicio de Dios. El juicio de Dios por menospreciar o por no saber o por no tratar con reverencia el arca del pacto, que era la misma presencia de Dios que reposaba en ese lugar. Aquí estamos viendo nosotros los juicios de Dios, pero al contrario de lo que nosotros leímos, no habla de juicio. Habla de la bendición de Dios. Y no habla de la bendición de Dios normal. Habla de la bendición de Dios en abundancia, en términos que fluyen. Ahora, vemos aquí la destrucción y caen 50,000, más de 50,000 hombres. Caen por haber visto adentro del arca. Ahora, ¿por qué caen muertos? Porque la Biblia dice que nadie podía mirar adentro. ¿Por qué? Porque eso le hacía recordar a Dios la rebelión del hombre. Eso no se podía ver. Entonces, lo que aprendemos de aquí es que cada vez que nosotros miramos adentro, miramos la ley. Y cuando nosotros miramos a la ley, miramos que hay muerte, miramos que hay destrucción. Por eso es que es interesantísimo esto de la restauración del tabernáculo de David. Porque David se propone llevar el arca al monte Sión. Y yo les he hablado mucho a ustedes del monte Sión. Y el monte Sión es el monte de Dios. Es el monte inconmovible que representa la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sabemos nosotros que el monte Sinaí representa la ley, donde hay juicio y hay muerte. Amén. Entonces nosotros vamos a ver una gran diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Y eso es muy importante nosotros saber, porque Dios promete restaurar este tabernáculo a nosotros, el tabernáculo de David, que en ese entonces estaba caído. ¿Por qué estaba caído? Porque habían menospreciado la presencia de Dios, empezando por el sacerdote Elí y sus hijos. Y ya todo esto estaba dañado. Ya Dios había hablado de sus juicios, de cómo Dios
iba a traer el juicio por todo este descuido que había habido de la presencia de Dios. Amén. Pero a la misma vez Dios se proponía, Dios tenía en su corazón levantar el tabernáculo, ya tenía preparado a Samuel, ya tenía preparado el corazón de David, porque la Biblia dice, en el Salmo 132 habla de eso, que David tenía un fuerte deseo por esto. Y fue desde tiempos antiguos. ¿Cómo sabía David? Es que David tenía una relación con Dios. Cuando a él nadie lo miraba, cuando nadie le ponía importancia, David tenía una relación con Dios. Amén. A diferencia de todos sus hermanos. Entonces nosotros vemos que caen que 50,000 hombres por haber visto adentro del arca del pacto. Entonces dijeron, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Y es que es imposible. Cuando nosotros hablamos de un Dios poderoso, de un Dios santo, es imposible estar delante de Él si no fuera por el medio de Jesucristo. Amén. Si no fuera por lo que Cristo ha provisto. Ahora la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente. Ahora la Biblia nos dice que nos acerquemos a través de la sangre de Cristo. No a través de lo que usted pueda hacer, no a través de las acusaciones, no a través de otros medios, es a través de la sangre de Jesucristo. Dios. Ese es el medio que Dios ha provisto. Y aquí vamos a ver nosotros entonces, por eso es que ellos están consternados, porque no hay manera, ellos no pueden entender cómo entablar una relación con este Dios, que por ver adentro caen 50,000. Son mortandades, hermanos. Hay consternación en estos lugares. Entonces, quizás la gente saca sus propias conclusiones. ¿Qué clase de Dios es este? Pero lo que no se entendía en ese entonces era el poder, lo que representaba el arca del pacto. Es Jesucristo mismo. Por eso es que vamos a ver en el Antiguo Testamento nosotros con exactitud cómo Dios le detalla a Moisés. Yo sé que para hablar del arca es algo muy poderoso, que necesitamos tiempo. Tenemos que ir a Éxodo, tenemos que ir nosotros a Levítico, tenemos que ir a Números, a Deuteronomio, por algo muy poderoso de entender. A mí me falta mucho en cuanto a entender esto, pero lo que entendí es que Dios se propone restaurar el tabernáculo de David. Entonces, enviaron mensajeros a Kiriat Jearim para llevarla hasta ese lugar en casa de Abinadab, permaneciendo ahí por 20 años. Aquí el arca permanece por 20 años. Y todo Israel lamentaba en pos de Dios. El arca de Dios queda abandonada durante 20 años cuando los filisteos la devuelven. Ahora quiero que se entienda por qué la Biblia habla del tabernáculo de David caído. Ahora entiendan ustedes por qué Dios se propone levantar el tabernáculo de David. Y es que David representaba a Jesucristo mismo. Cuando nosotros miramos a David, la vida de David, cómo David es perseguido, cómo David es rechazado, vamos a ver nosotros que de la misma manera hicieron con Jesucristo. Lo persiguieron y lo rechazaron. De hecho, cuando David huía y se encuevó, la Biblia dice que se encuevó con gente mala, amargados, gente que estaba endeudada, gente mala. Ahora entiendo por qué David no se convirtió a ellos, sino fueron ellos que se convirtieron a David. Ahí vemos nosotros cómo David está preparando a esta gente para más tarde ser los valientes de David. Amén, gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Ahí vemos nosotros la relación que esta gente entabla con David, cómo ellos querían dar la vida por David, cómo muchas veces exponían su vida por David. Por eso es que usted va a ver que en el tiempo de Salomón también, que representaba a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios le dio paz por 10 años. ¿Sí? Esto representa, según estaba yo viendo, esto representa el milenio. ¿Ok? Porque le dio paz por 10 años a Israel. Había una paz terrible en el reinado de este hombre. Pero en cuanto a lo de David, es algo muy interesante y poderoso. En el Salmo 132:1 dice: acuérdate, Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. Este es David diciendo que él ha hecho promesa a Dios, que él ha hecho juramento a Dios, que no iba a descansar, que no iba a estar tranquilo, sino hasta encontrar un lugar para el arca del pacto de Dios. Estaba en el corazón de David trasladar esta arca que estaba abandonada por 20 años.
Y aquí vemos que dice: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Es justamente donde les leí en Kiriat Jearim, en donde dejaron el arca. A ese lugar se está refiriendo David. He aquí en Efrata lo oímos. Recuerden que David es efrateo de Belén, en donde nació Jesucristo. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, Jehová, al lugar de tu reposo. Y nosotros hemos estado hablando del reposo de Dios. Nosotros hemos estado hablando que si estamos en Cristo, tenemos que tener nosotros la convicción que hemos entrado en el reposo. Y desde ese lugar Dios promete restaurar el tabernáculo de David. Dice: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Aquí está: tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren, bueno, ese es el pacto con los hijos. Ahora bien, el 13, aquí está: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Por eso yo insisto en que Dios se movió de montaña. No son inventos míos. El corazón de Dios estaba en el monte de Sión. En ese momento era el centro de Jerusalén. Ahí es que David se proponía llevar el arca, que estaba abandonada, que estaba en Kiriat Jearim. El arca estaba abandonada. ¿Por qué? Porque no había nadie que tuviera corazón para buscar a Dios. Y Dios estaba preparando a David. Entonces vemos nosotros que cuando habla la Biblia de Sión, está hablando del monte de Dios, está hablando del nuevo pacto, está hablando de la gracia. Por eso es que usted va a ver que hay una gran diferencia entre el tabernáculo de David y el tabernáculo de Moisés. Usted va a ver que en el tabernáculo de David todos pueden acercarse a la presencia de Dios, nadie cae muerto. Pero ¿cómo es posible? Si delante de la ley eso no se podía hacer, era la gente específica la que podía hacer eso. En el tabernáculo de Moisés nadie podía entrar al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Era imposible porque caían muertos. Ahora bien, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Aquí está: bendeciré abundantemente su provisión, y a sus pobres saciaré de pan. ¿Desde dónde Dios va a enviar la bendición? Desde el monte Sión. Desde ese lugar Dios va a derramar su abundancia. Asimismo vestiré salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Aquí estamos hablando que Dios está diciendo que es David, el hombre de Dios, el hombre que Dios ha escogido para lo que se llama el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque David tenía en su corazón el restaurar esto. David tenía en su corazón de hecho, cuando leemos más cuidadosamente, David distribuye a 16 ministerios ya en la restauración. Y una de las primeras cosas que David restaura es la alabanza. Amén. Levanta a los levitas, levanta a los cantores y pone a esta gente para que alaben a Dios las 24 horas, los 7 días. Amén. Lo cual no se podía hacer. Por eso estamos nosotros convencidos que todo esto representa el nuevo pacto. David vivía en el nuevo pacto, aunque vivió en el Antiguo Testamento. En el corazón de David estaba la presencia del mismo Señor Jesucristo. De hecho, por eso es que usted va a ver que él habla mucho en los salmos mesiánicos. Entonces aquí vemos nosotros el deseo que hay de David para ir a traer el arca de Dios a ese lugar donde la habían dejado. Entonces vemos nosotros en Primera de Crónicas cómo él viene ya siendo rey, y dice que tomó consejo con los capitanes de millares y centenas y con todos los jefes. Dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes
Por eso es importante, hermano, cuando hablamos nosotros del arca, del pacto de Dios, es el centro. De hecho, cuando usted ve cuando el arca se movía y cómo Dios distribuyó a las tribus, usted va a ver que el arca siempre quedaba en el centro. Y eso es lo que Dios ha estado hablando en estos días, que el centro de todo esto tiene que ser Jesucristo. Cuando Jesucristo es el centro de nuestras vidas, es el centro de nuestros hogares. Porque cuando hablamos nosotros de la restauración del tabernáculo de David, tiene que ver con la relación nuestra hacia nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted va a ver que dice, esposas, sujétense a sus maridos en el Señor. Maridos, amen a sus esposas como el Señor amó la iglesia. Hijos, dice, sométanse a sus padres, obedezcan en el Señor. Si usted se da cuenta, todo es en el Señor. El centro de las relaciones es el Señor. No se puede hacer nada sin eso. Y muchas veces pasamos por alto eso. Quizás tu esposo no es el más bonito, pero tras él está Cristo. Él dice, en el Señor siempre, en el Señor siempre. A veces a los hijos se les hace un poco difícil entender y obedecer a los padres, pero tras esto miramos nosotros que dice, en el Señor. Tras todo esto debe estar el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En todas nuestras relaciones, en todo lo que nosotros hacemos, no podemos olvidarnos que Cristo es el centro. Y cuando nosotros empezamos a centrarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es ahí donde nosotros entramos en el reposo de Dios. Y es ahí donde Dios promete bendecir, restaurar el tabernáculo. Porque Dios me habló claramente de rupturas, de brechas. Dice que el tabernáculo está en ruinas, tiene rupturas, y Dios promete que va a cerrar rupturas. Aquí está hablando de la restauración individual, como individuos de cada cristiano que le han creído a Dios. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, si no me acuerdo, en el 2019, yo prediqué acerca del libro de Ruth y hablé sobre Joel 2:25, en donde habla también de la restitución. Quizás muchas veces nosotros no ponemos interés a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros corazones no están en esa expectativa. Muchas veces estamos en la expectativa de los juicios de Dios. Y no podemos discernir por dónde Dios puede venir cuando Él habla de restauración. Yo sí me lo tomo en serio, porque cuando Dios me habla a mí, es primeramente a mí, a mi vida. Y yo sé que Dios me está diciendo algo. Y yo prediqué eso en el 2019. No sé si alguien se acuerda de ese mensaje. Hablé de la restitución. Curiosamente, en el 2020 entramos en pandemia. En el final de ese 2019, en China se levantó el virus. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que a veces nuestras expectativas son falsas. A veces nosotros queremos que Dios venga por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros estamos esperando a Dios, y Dios nunca lo va a hacer así. En el Antiguo Testamento, el leproso, ¿cómo se llamaba? ¿Amán? ¿Naamán? Amén. Naamán llega al profeta de Dios, llega por una sanidad. Él espera en sus expectativas, él quiere que el profeta salga y le ponga la mano. Pero el profeta no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no se había revelado todavía, o sea, ¿cómo decirle? No estábamos en el nuevo pacto. Eso no se podía hacer. Nadie podía tocar a un leproso. La ley lo prohibía. Nadie podía tocar a un leproso. Entonces él se molesta. Él se molesta porque el profeta lo envía ¿a dónde? Al río. Ahora, ¿Dios hizo el milagro? Por supuesto que lo hizo. ¿Lo hizo de la manera que estaba esperando el hombre? No. No, ¿sí me entiende? A eso me refiero yo cuando Dios está hablando de restauración, cuando Dios está hablando de cosas que Él va a restaurar, no solamente a nivel personal, a nivel familiar, a nivel espiritual. Y Dios lleva prisa. Porque si usted le pone cuidado a lo que leemos en Amós 9:11, dice que el que está sembrando va a alcanzar al segador. Eso no se ha visto. Eso es imposible que pase. Eso puede pasar nada más en el tiempo del Señor. Eso puede pasar nada más de la manera que Él puede hacer las cosas. Es algo muy poderoso, porque dice que mientras hay gente que está sembrando la semilla, hay gente que le viene pisando los talones recogiendo la cosecha.
Está hablando de ¿qué? De un aceleramiento. Y eso es lo que quiero que entendamos en esta noche, que Dios lleva un aceleramiento, no solo en esta iglesia, es a nivel mundial, con su pueblo, con su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no miente, así como estamos viendo las profecías cumplidas de las guerras, los terremotos y todo esto, de las pandemias. Esto nos dice a nosotros que nuestra redención está cerca. Amén. Pero por el otro lado, Dios está avanzando a prisa también para restaurar las cosas que hacen falta en nosotros. Gloria a Dios. Hay muchas cosas en nosotros que deben ser restauradas. Amén. Porque desde ahí dice la palabra del Señor que va a fluir en abundancia. Habla de ríos. Habla de una abundancia poderosa, hermano. Entonces, ¿por qué sé yo que eso es para la iglesia? Como lo vamos a ver adelante. Entonces, aquí dice, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Shor de Egipto hasta entrar de Amat, para que trajesen el arca de Kiriat Jearim. Subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayo guiaban el carro. Esto me impactó a mí, porque la Biblia dice que el arca permaneció durante 20 años en casa de Abinadab. Pero la Biblia no registra que haya pasado algo en la casa de Abinadab. Eso es muy increíble, hermano. No sé si usted lo pone a pensar. 20 años estuvo el arca del pacto en casa de este hombre. De hecho, estaba viendo que los que están trayendo el arca son sus hijos. Ahora, ¿cómo es posible que pasa 20 años el arca del pacto de Dios en esa casa y no pasa absolutamente nada? Pero ¿por qué el arca, cuando Israel iba a pelear y lo hacían de la manera de Dios, los enemigos eran vencidos? ¿Por qué el arca de Dios hizo destrucción en la tierra de los filisteos? ¿Por qué los hirió con tumores? ¿Por qué murieron miles de gente? ¿Sí me entiende? Ahora, es increíble que el arca de Dios la mueven a casa de Obed-Edom. Pero esto pasó después que los planes de David no salen bien. Y aquí es algo muy importante que yo he venido diciendo, que cuando no hacemos las cosas de la manera que Dios dice, cuando no creemos de la manera que Dios dice, gloria a Dios, evidentemente el tabernáculo de David no puede ser restaurado. Aquí vemos nosotros que David tuvo una traba. ¿Por qué? Porque no se hizo de la manera que Dios había dicho. Amén. Dios había dicho que el arca del pacto tenían que llevarla los sacerdotes. ¿En dónde? En sus hombros. Aquí tenían que llevar la presencia de Dios. Valga la redundancia, la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Sacerdotes del Señor. Cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros. Y ese es el punto importante en esto. Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. En otras palabras, Dios nos vuelve a decir que lo que nosotros hagamos con Cristo, eso Él hará con nosotros. Si usted lo menosprecia, Dios lo va a menospreciar. Si usted lo rechaza, Dios lo va a rechazar. Amén. Pero si usted recibe a Cristo, si usted anda con Cristo, Dios va a andar con usted. Eso es lo que Dios ha prometido. Sea lo que hagamos nosotros con Cristo, es lo que Dios va a hacer con nosotros. Aquí vemos nosotros que la Biblia dice que el arca, David y esta gente movieron el arca ¿en qué? En una carreta de vacas. Era imposible, hermano. Y cuando la ponen en la carreta de vacas, vemos nosotros que dice que se tambalea el arca. Y aquí vemos luego la intervención del hombre. Aquí claramente vamos a ver que este hombre, Dios lo mató por quererle ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Cuando Él habla de una obra terminada es porque está terminada. Amén. Dios no necesita que nadie extienda la mano para ayudarle lo que Él va a hacer. Aquí vemos nosotros que este hombre extiende la mano para detener el arca que tambaleaba.
hablamos nuevamente de los esfuerzos humanos, de la carne, de todo aquello que quiere intervenir para llevar adelante los planes de Dios. Es imposible, de esa manera no se puede. Por eso estamos hablando nosotros que necesitamos descansar en Cristo, descansar en el hecho que Dios ha provisto, descansar en el hecho que Dios no nos va a desamparar, descansar en el hecho que Dios cumplirá cada una de las cosas que ha dicho que va a hacer. Ahora, Dios tiene su tiempo. Gloria a Jesús. Entonces nosotros vemos todo este proceso de cómo por fin el arca llega a su lugar de descanso. Llega a Jerusalén y ahí usted va a ver, a diferencia del tabernáculo de Moisés, aquí hay gozo, hay alegría. Vemos a toda la gente involucrada en alabanza, en adoración. Aquí vemos nosotros claramente la restauración de la alabanza. Aquí vemos nosotros la restauración del tabernáculo de David. En este punto, ahora, cuando hablamos nosotros del tabernáculo de David, repito una vez más, tiene que ver con la iglesia. Porque en el libro de Hechos, quiero que vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 15. Gloria a Dios. Hechos capítulo 15, verso 1. Ahora necesito empezar de aquí para poder entender también. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y otra vez el mismo problema. Y otra vez vuelve a surgir uno de los problemas que hemos estado hablando. Y cuando hablamos nosotros de la circuncisión, no solamente es eso. Habla de todo el sistema religioso. Habla ¿cómo se llama? De lo que los judíos querían hacer, pero no podían porque era imposible. No solamente habla de la circuncisión, porque la circuncisión era a los 8 días de nacido. Nadie le estaba preguntando si usted quería o no. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, mire, ya eran cristianos, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí vemos nosotros que los judíos insisten, cuando ellos ven que los gentiles se están convirtiendo a Cristo, ellos quieren que los gentiles también guarden los rituales, guarden lo que a ellos les había establecido por generaciones. Esto hace que se reúnan de emergencia en el concilio los meros líderes de la iglesia. Entonces dice, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, dice, purificando por la fe sus corazones. ¿Usted entiende eso, hermano? ¿Por qué se purifican los corazones? No se purifica por otra cosa. ¿Por qué dice la Biblia ahí que se purifican los corazones? 15:9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Estamos hablando nosotros que esta obra le pertenece a Dios. Volvemos a insistir nosotros que el centro de esto es Cristo. Hablamos nosotros de la fe en Jesucristo. Eso es suficiente. Todos los demás rituales no van a purificar los corazones. Todo lo que es impuesto por el hombre, todo lo que es impuesto no va a funcionar. Es por la fe en Jesucristo que Dios purifica los corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Sí se da cuenta? Eso es tentar a Dios. Eso es insistir. Eso es decirle a Dios que lo que Él está haciendo no sirve. Que falta algo. Tentar a Dios es que usted quiera aventarse de este edificio creyendo que caerá de pie intacto sin quebrarse un hueso, sabiendo usted que eso es imposible. Aquí el apóstol Pedro está diciendo: ustedes están tentando a Dios
Porque la conversión es única y exclusivamente por la fe. Ahí lo dice, hermano. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, Pedro está diciendo, ¿por qué insistir en esto? Que no nos ha traído ningún beneficio, que no nos ha traído ningún crecimiento. ¿Por qué vamos a insistir en eso? El apóstol Pedro está diciendo, ¿vamos a insistir en algo que no hemos podido llevar? Ni nuestros padres pudieron con ese yugo. Porque cuando hablamos del yugo, hablamos de la ley, hablamos de la imposición. Recuerden, la ley es harás y lo harás. Y no lo harás y no lo harás también. La gracia no, la gracia es provisión. Gloria a Dios. La gracia es provisión, es Él provee. Él provee los medios. Por eso usted va a ver en el sacrificio del Antiguo Testamento, cuando le piden a Isaac, ¿qué dijo Abraham? Dios proveerá. ¿Lo hizo Dios o no? Por supuesto que lo hizo. Por eso, hermano, no se trata de creer en Dios. Una cosa es creer en Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. La Biblia claramente dice que Abraham le creyó a Dios, no que él creyó en Dios. Le creyó a Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios de la manera que Él dice, ahí es que la bendición se desborda. Ahí es que Dios apresura sus pasos. Ahí es que se cumple esta escritura de la restauración del tabernáculo. Porque esta es una profecía que tiene que ver con mi vida. Esta es una profecía donde Dios está diciendo que Él va a restaurar las cosas que están en mí. Hay corazones quebrantados, hay corazones heridos. Hay situaciones terribles a nivel familiar, a nivel iglesia. Estamos viendo lo que se está viendo, hermano. Ataques por todos lados. Un desastre que se está viendo. Y Dios está diciendo que Él va a restaurar. Y Dios no miente. Entonces aquí vemos, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Qué dice ahí, hermano? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. ¿Por qué callaron? ¿Por qué? Porque no tenían argumentos. ¿Por qué se quedaron callados? ¿Por qué no pudieron más discutir sobre el tema, sobre el asunto? ¿Por qué el Espíritu Santo hizo que se reunieran? Esto no fue una intención de ellos. Porque usted va a ver que después dice, y pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles más carga. Primero el Espíritu Santo. Aquí vemos un orden del Espíritu Santo. El Espíritu Santo levanta ¿a quién? A Pedro. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, ¿se da cuenta del orden que lleva el Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Convenciendo los corazones. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Estableciendo algo que cambiaría la historia de la iglesia de ahí para adelante. De ahí para adelante la historia de la iglesia cambió porque fueron los líderes que se reunieron. Jacob es el hermano del Señor y era el pastor principal, general de la iglesia en Jerusalén. Y el que estaba en este debate, el árbitro de esto era Jacob. Jacob era. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé, que eso ya estuvo. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón han contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, aquí está, ¿ven? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. ¿A dónde fue el apóstol Santiago? Fue a Amós capítulo 9, verso 11. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Estas son palabras del apóstol, hermano. En el Nuevo Testamento está citando las mismas palabras ¿de quién? Del profeta Amós, donde leímos. Ahora, ¿por qué está haciendo él eso? Porque el apóstol, por el Espíritu Santo, se da cuenta o entiende, Dios lo hace entender, que cuando los gentiles empiezan a convertirse, esta es la señal de que ha empezado Dios con urgencia,
con un aceleramiento a la restauración del tabernáculo de David. En otras palabras, esto que Dios promete en las Escrituras empezó en el libro de los Hechos. Y Dios no se... Por eso es que usted va a ver en este tiempo, la gente se sorprende. No, que el reggaetonero se convirtió. No, que cuando usted era perverso y ahora le sirve al Señor. Claro, hermano. Claro, es un aceleramiento que Dios tiene a medida que las profecías se están cumpliendo. Que esto de guerras, que esto, lo que estamos viendo alrededor, las amenazas que están viniendo. Ahorita hay una amenaza de una recesión, hermano. Y todo el mundo está con miedo y qué va a pasar y que no sé qué. Mas yo aprendí en la pandemia que vi la mano de Dios como nunca antes. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios a mí me habló de restauración en el 2019 o de restitución, muchas cosas empezaron a pasar en mí, en ese tiempo de la pandemia. Yo empecé a ver cosas que antes no podía ver en la Escritura. Y yo empecé a ver cosas que Dios empezó a hacer en mi vida. Y también vi a Dios moviéndose poderosamente en otras áreas. Pero ¿qué usa Dios? Cosas que nosotros no esperamos. Dios usa una pandemia. En otras palabras, la gente puede estar ¿qué? En angustia, fuera del reposo de Dios. Ellos no tienen a Cristo, pero nosotros confiamos en la provisión de Dios. Termino entonces. Aquí Dios está diciendo que Él va a reparar. Esta es la promesa de Dios para nosotros en esta noche, para usted como individuo en esta noche, para los que nos están viendo. Dios está diciendo que Él va a reparar, que Él está trabajando en la reconstrucción, en la restauración del tabernáculo de David, que somos nosotros. Esto tiene que ver con nosotros. Y Dios está diciendo que lo está haciendo de una manera agigantada, con pasos agigantados. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, nosotros lo sabemos. Entonces, Amós 9:11 dice que cuando habla del vino que va a destilar en las montañas, habla del Espíritu Santo. El vino representa gozo. El vino representa al Espíritu Santo. Amén. Cuando Dios está diciendo esto, Él está diciendo que no todo es sufrimiento, que no todo es angustia, que no todo son malas noticias, que no todo está perdido, que van a venir momentos de alegría, que van a venir momentos de gozo, momentos de restauración. Y no solamente eso, sino que de una manera apresurada vamos a ver a Dios haciendo cosas muy poderosas. ¿Por qué? Porque esta no es palabra mía. Esta palabra Dios no me la dio a mí, solo para mí. Y esta palabra ha estado en mi corazón y yo la he compartido, porque yo entendí cuando Él dice en Amós 9:11 que Dios va con pasos rápidos, agigantados, que no nos vamos a dar cuenta de las cosas que Él va a empezar a hacer. Ahí no está hablando de juicio, hermano, está hablando de una bendición. Y está hablando de una bendición agigantada. Bendición por un lado, bendición por otro lado, bendición por el otro lado. Para este tiempo, para usted está hablando el Señor. Entonces, lo que le quiero decir en esta noche es que yo en lo personal estoy esperando cosas poderosas. Dios no se limita. Cuando habla de las uvas, que va a fluir un río, está hablando solamente de las bendiciones materiales o de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Está hablando de lo que Dios puede hacer con nosotros. Porque yo estoy creyendo por dones, hermano. Amén. Estoy creyendo por algo más poderoso. Gloria a Dios. Yo no me he conformado. Y Dios está diciendo que Él lo va a hacer. Que Él derramará de su espíritu. Esas son profecías para nosotros. Esas palabras para nosotros en esta noche. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios quiere que usted en esta noche esté a la expectativa de eso. Usted no se centre en lo que mira a su alrededor. No se centre en usted. Céntrese en Cristo. Repose en Cristo. Cristo es nuestro reposo. Entonces, a medida que nosotros descansamos en Él, Él hará eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios está hablando de sanidad. Cuando la Biblia dice que Él llevó, que Él cargó, que Él puso en alto, se refiere a la cruz, nuestras enfermedades. Esto no es que como algunos dicen que no es para nosotros. Algunos creen que eso fue en el Antiguo Testamento, que fue en los tiempos de Jesús. No, hermano. Amén. Dios está hablando para este tiempo. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta noche. Gloria a Dios.